El elenco de Locura de Verano capturó una vez la esencia de la juventud, la libertad y la emoción de la carretera abierta. Pero, ¿dónde están ahora? La vida dio giros inesperados, algunos alcanzaron nuevas alturas, mientras que otros enfrentaron reveses devastadores. Desde accidentes trágicos hasta luchas personales, el camino no siempre ha sido fácil. Sin embargo, algunos encontraron formas de reconstruirse, demostrando resiliencia ante la adversidad. ¿Quién desapareció del foco público y quién se reinventó en 2025? Abróchate el cinturón para un vistazo fascinante a sus altos, bajos y las historias no contadas detrás de estas joyas nostálgicas de Hollywood. Cindy Williams, quien interpretó a Laurie en Locura de Verano, tenía 26 años cuando iluminó la pantalla como la dulce pero inquieta chica de al lado. Su papel ofrecía un vistazo al tira y afloja entre la tradición y la independencia para las mujeres de principios de los 60. Aunque la película le trajo fama inicial, su carrera tropezó después. Luchó por conseguir papeles más allá del apoyo cómico, y tras varios pilotos fallidos y apariciones menores, su estrella se apagó. Williams se casó con el músico Bill Hudson en 1982, pero su unión pronto se volvió turbulenta. Tuvieron 2 hijos, Emily y Zachary, pero tras su amargo divorcio en 2000, siguieron disputas por la custodia. Estuvo distanciada de su hija durante más de una década. También luchó contra el alcoholismo y la depresión crónica, especialmente tras el suicidio de su madre y la sobredosis de un hermano. Errores financieros la llevaron a declararse en bancarrota en 2011. Pasó sus últimos años en tranquila reclusión, asistiendo ocasionalmente a convenciones de fans. Murió el 25 de enero de 2023, a los 75 años, tras una breve enfermedad. Su patrimonio, que una vez fue prometedor, se redujo a unos $250,000, principalmente por regalías y ventas de recuerdos. A pesar de todo, los fans siguieron recordando con cariño la sonrisa de Laurie mucho después de que se apagaran las luces. Mackenzie Phillips, quien interpretó a Carol con solo 12 años, conquistó corazones como la adolescente astuta con un ingenio agudo y una vulnerabilidad profunda. Nacida en el seno de la realeza de Hollywood, su vida tras Locura de Verano se desmoronó rápidamente. La fama llegó temprano, y a los 18 ya era adicta a las drogas, fue arrestada varias veces y despedida de One Day at a Time por comportamiento errático. Sus 2 matrimonios, con el músico Zane Fontaine y luego con el actor Jeff Sessler, terminaron en rupturas marcadas por adicciones y abusos emocionales. Tuvo un hijo, Zane Jr., quien también enfrentó sus propios demonios. Tal vez lo más trágico fue su revelación en 2009 de una relación incestuosa con su padre, el músico John Phillips, lo cual conmocionó al público y la alejó de gran parte de su familia. Mackenzie pasó años entrando y saliendo de rehabilitación antes de hallar algo de paz trabajando en recuperación. Ahora vive una vida tranquila en el norte de California, trabaja como consejera y escribe sobre trauma. Permanece distanciada de varios hermanos. Hoy con 65 años, mantiene escaso contacto con Hollywood y posee un patrimonio estimado en $400,000, en gran parte gracias a regalías de sus libros y su trabajo como consejera. Su pasado pesa, pero se aferra al propósito de ayudar a otros. Richard Dreyfuss, quien interpretó al introspectivo Kurt, tenía 25 años cuando Locura de Verano lo lanzó a la fama. Su actuación sensible y reflexiva insinuaba su propio tormento interior. Aunque ganó un Oscar pocos años después, la fama tuvo su precio. Dreyfuss luchó contra la adicción a la cocaína durante los años 80, culminando en una sobredosis casi fatal en 1982. Su matrimonio con la escritora Jeremy Rain terminó tras 12 años de volatilidad, distancia emocional y acusaciones mutuas de negligencia. Tuvieron 3 hijos, Emily, Benjamin y Harry, pero solo Benjamin mantiene contacto con él. Dreyfuss se volvió a casar 2 veces, pero ambas relaciones colapsaron bajo el peso de sus cambios de humor y su trastorno obsesivo-compulsivo. Fue diagnosticado con trastorno bipolar en sus 50, lo que finalmente arrojó luz sobre décadas de comportamiento errático y conflictos profesionales. En años recientes, se ha vuelto un hombre recluido, apareciendo ocasionalmente para dar conferencias o criticar la política de Hollywood. A sus 77 años, vive solo en San Diego, con un patrimonio estimado en $5 millones, muy reducido respecto a su apogeo.
Perseguido por remordimientos y posibilidades perdidas, Dreyfus sigue siendo una figura brillante pero atormentada que nunca halló del todo la paz que su personaje tanto anhelaba. Ron Howard, quien tenía solo 19 años cuando interpretó al impecable Steve, parecía destinado al éxito, y en muchos sentidos, lo fue. Su transición de actor a director fue impecable, creando éxitos como Apolo 13 y Una mente brillante. Pero detrás de cámara, la vida no fue tan pulida. Su matrimonio con su novia del instituto, Cheryl Alley, fue largo pero discretamente problemático. Rumores de infidelidades y largas separaciones lo persiguieron, especialmente durante el rodaje de la trilogía del Código Da Vinci en el extranjero. Tuvieron 4 hijos, incluida la actriz Bryce Dallas Howard, quien luego reveló que su hogar era a menudo emocionalmente frío y regido por el silencio. Su hermano menor, el actor Clint Howard, luchó públicamente con enfermedades mentales, lo cual afectó a toda la familia. Un incendio en su casa de Connecticut en 2006 destruyó años de archivos personales y recuerdos, una pérdida que Ron calificó como espiritualmente devastadora. Luchó en silencio contra la depresión durante la década de 2010 y ahora prefiere la soledad de la naturaleza a las alfombras rojas. A sus 71 años, vive en una finca aislada en el norte del estado de Nueva York, con una fortuna estimada en $200 millones. A pesar de los premios, sigue siendo una figura enigmática, un hombre que contó innumerables historias, pero guardó cuidadosamente sus propios dolores. Paul Le Mat, quien interpretó al rudo y genial corredor callejero John Milner en Locura de Verano, tenía 27 años cuando asumió el papel en 1973. Su interpretación de un solitario estoico luchando contra la juventud que se desvanece y un mundo cambiante resonó con la audiencia. Aunque la película lo catapultó al estrellato, su carrera nunca recuperó ese éxito inicial. Participó en películas poco conocidas y luchó contra la encasillación. Se casó con la actriz Suzanne de Passe en 1980, una unión que duró 2 décadas turbulentas. Tuvieron 2 hijos, Dominique y Liz, aunque la vida familiar distaba de ser pacífica. Distanciado de ambos en años posteriores, Le Mat se retiró a la reclusión. Luchó contra la depresión, el alcoholismo y una bancarrota pública en los 2000. Tras un breve intento de regreso en el cine independiente que fracasó, desapareció del ojo público. Ahora con 79 años, vive solo en una modesta casa en Nevada, sobreviviendo con cheques de pensión y el tenue resplandor de su pasado en Hollywood. Su patrimonio se estima en apenas $120,000, una caída abrupta desde las alturas de su fama inicial. Charles Martin Smith, quien interpretó al nerd entrañable Terry, el sapo Fields, tenía solo 19 años cuando comenzó el rodaje en 1972. Su encanto torpe y su sentido del humor lo convirtieron en uno de los favoritos del público. Tras Locura de Verano, Smith tuvo un éxito limitado frente a las cámaras y se trasladó silenciosamente al mundo de la dirección. A pesar del reconocimiento crítico por su trabajo detrás de escena, permaneció en gran parte anónimo para el público. Se casó con la guionista Laura Penney en 1983, pero su unión, marcada por decepciones profesionales y mudanzas constantes, terminó en 1996. Tuvieron un hijo, Caleb, con quien Smith mantiene una relación tensa. La juventud de Caleb estuvo marcada por la tristeza silenciosa y las frecuentes ausencias de su padre. Smith enfrentó 5 tragedias personales: la muerte de su madre, su divorcio, un accidente automovilístico que le dejó dolores crónicos, el rechazo profesional y una batalla contra el cáncer en sus 50. Hoy con 71 años, vive discretamente en la Columbia Británica, rara vez visto. Su patrimonio se estima en $1,50 millones, en gran parte por regalías e inversiones inmobiliarias. Candy Clark, que tenía 26 años cuando interpretó a la despreocupada y encantadora Debbie Dunham, aportó una audaz vulnerabilidad al personaje que el público adoró. Sin embargo, el éxito de Locura de Verano fue una espada de doble filo. Aunque le valió una nominación al Oscar, también la encasilló en papeles similares. Clark se casó con el cantautor Mark Rosenthal en 1975, pero el matrimonio se disolvió en 3 años,
debido a infidelidad y abuso de sustancias. Nunca volvió a casarse ni tuvo hijos, afirmando con frecuencia que Hollywood le dejó, sin espacio para la vida real. Vivió años de oscuridad, trabajando esporádicamente en televisión y acudiendo a convenciones para sobrevivir económicamente. Enfrentó varias tragedias, un incendio en su casa en los 80, el suicidio de un amigo cercano, una lucha de 10 años con la ansiedad y un susto por cáncer que la dejó marcada. Hoy con 77 años, vive sola en Los Ángeles. Su patrimonio se estima en $300,000, reflejo de una fama fugaz y un espíritu persistente. Wolfgang Schack, quien se interpretó a sí mismo como la electrizante voz nocturna en Locura de Verano, tenía 35 años cuando iluminó la pantalla en 1973. Conocido por su voz ronca y personalidad desbordante, ya era una leyenda radial. Pero la película lo convirtió en ícono. Tristemente, su vida tras el micrófono escondía muchas desgracias personales. Casado con Lulam desde 1960, tuvieron 2 hijas, Joy y Lynn, pero su carrera demandante y múltiples infidelidades fracturaron el matrimonio. Aunque nunca se divorciaron oficialmente, vivieron separados durante años. Luchó contra el sobrepeso, la adicción y una necesidad desesperada de seguir vigente en un mundo mediático cambiante. La mala gestión financiera lo dejó casi en bancarrota en los 90. Justo cuando planeaba un regreso radial, murió de un ataque al corazón el 1 de julio de 1995, a los 57 años, tras una transmisión en vivo. Su patrimonio en ese momento se estimaba en $400,000, principalmente por regalías y memorabilia. Su energía sigue viva, girando eternamente en las ondas nocturnas. Bob Hopkins, quien interpretó a Joe, el rudo y carismático corredor callejero en Locura de Verano, tenía 35 años cuando asumió el papel en 1973. Su actuación, llena de rudeza y encanto, insinuaba una estrella en ascenso. Pero Hollywood no fue amable con Hopkins. Encasillado y olvidado, cayó en una serie de películas de bajo presupuesto y apariciones televisivas menores. Se casó con la camarera Donna Ray en 1975 y tuvieron 2 hijos, Sane y Laurel, pero su vida familiar fue todo menos idílica. Una mezcla volátil de estrés financiero y el alcoholismo recurrente de Bo condujo al divorcio en 1983. Sane se alejó, y Laurel luchó contra la depresión, lo que agravó la culpa de Bo. Posteriormente se casó brevemente con una actriz más joven, pero terminó rápidamente. Hopkins vivió sus últimos años solo en una modesta casa en Van Nuys, asistiendo a convenciones para obtener ingresos. Murió el 28 de mayo de 2022, a los 84 años, por insuficiencia cardíaca. Amado por los fans del culto, murió con una familia fracturada y sueños sin cumplir. Su patrimonio se estimó en $350,000. Harrison Ford, quien interpretó a Bob Falfa, el temerario corredor de chaqueta de cuero, tenía 30 años durante el rodaje y ya estaba frustrado por los papeles menores. Aunque Locura de Verano encendió su ascenso, también lo ató a la imagen de un rebelde con la que nunca se identificó. Tras alcanzar la fama con Star Wars e Indiana Jones, Ford vivió 3 matrimonios, primero con Mary Marquardt, luego con la guionista Melissa Mathison y finalmente con la actriz Calista Flockhart. Cada uno trajo distancia emocional. Su hijo Benjamin luchó contra la adicción, y su hija Georgia sufrió problemas de salud crónicos, lo que ensombreció su intensa imagen pública. Aunque rico y venerado, Ford a menudo se retiró en aislamiento, perseguido por los papeles que no obtuvo y las conexiones que perdió. Un accidente aéreo en 2015 casi le costó la vida, profundizando su introspección. Ahora con 82 años, vive retirado en Wyoming, rara vez visto, leyendo filosofía y lamentando los momentos perdidos con sus hijos. Su patrimonio se estima en $300 millones, aunque el dinero le trajo poco consuelo. Del Close, quien interpretó a Jack, el excéntrico DJ en Locura de Verano, tenía 39 años en 1973. Conocido por su energía salvaje y genio improvisacional,
Close aportó un caos brillante a la pantalla. Sin embargo, fuera de cámara, fue perseguido por enfermedades mentales y adicciones de por vida. Tras la película, regresó a Chicago para formar a generaciones de comediantes en Second City, pero sus demonios personales lo siguieron. Nunca se casó, pero tuvo numerosas relaciones volátiles, incluida una tormentosa historia de 10 años con la actriz Lake Madison, quien más tarde se suicidó. Tuvo un hijo, Milo, a quien nunca conoció. Close sufrió depresión, enfermedades crónicas y pobreza. En 1996, intentó vender su cráneo para ser usado en producciones de Hamlet, un símbolo de su tragedia teatral. Murió el 4 de marzo de 1999, a los 64 años, por enfisema. A su pedido, sus cenizas fueron mezcladas con utilería y esparcidas en el teatro. Su patrimonio se estimó en apenas $50,000, en su mayoría en deudas y regalías impagas. Lynne Marie Stewart, quien interpretó a la dulce y alegre Baby en Locura de Verano, tenía 26 años cuando encantó al público con su inocencia y humor. Fuera de cámara, su vida fue mucho más turbulenta. Tuvo un éxito moderado en televisión, siendo más recordada como Miss Yvonne en P.E.W.S. Playhouse, pero la fama no trajo paz. Se casó con el diseñador de escenarios William Crest en 1978, y tuvieron un hijo, Ellie, quien luego rompió lazos con ella debido a su prolongada dependencia de medicamentos con receta. William la dejó en 1990 tras años de distanciamiento emocional y rumores de infidelidad. Lynne luchó contra la ansiedad y la invisibilidad pública, apareciendo en convenciones para subsistir. En sus últimos años vivió sola en un pequeño apartamento en Pasadena, dando clases de actuación ocasionales pero volviéndose cada vez más reclusa. Falleció el 21 de febrero de 2025, a los 78 años, por complicaciones derivadas de la EPOC. Su patrimonio, compuesto por ahorros modestos y memorabilia, se valoró en alrededor de $120,000. Terence McGovern, quien interpretó al Sr. Wolf, el amable pero algo torpe profesor de secundaria, en Locura de Verano, tenía 30 años cuando se estrenó la película en 1973. Su presencia cálida y cómica aportó ligereza a un filme lleno de nostalgia y angustia juvenil. Tras la película, McGovern tuvo dificultades para encontrar papeles que se ajustaran a su talento, siendo encasillado con frecuencia como personajes excéntricos en programas de televisión olvidables y comerciales. Se casó con la actriz de teatro Ellen Marlove en 1978, pero su relación se disolvió tras 9 años turbulentos, marcados por episodios de depresión y alcoholismo. Tuvieron un hijo, Tyler, quien se distanció de su padre en la adultez. McGovern volvió a casarse brevemente a finales de los años 90, pero ese matrimonio terminó silenciosamente en 2002. Sufrió varios derrames cerebrales en la década de 2010, que lo dejaron parcialmente discapacitado y aislado. Actualmente vive en una residencia de cuidados en el norte de California, raramente visitado, salvo por algunos fanáticos devotos. Aunque alguna vez tuvo una fortuna modesta, malas inversiones y gastos médicos redujeron sus bienes. Su patrimonio se estima en $150,000, y pasa sus días en tranquila reflexión, viendo reposiciones de sus viejas actuaciones y anhelando las risas de su época dorada. Kathleen Quinlan, quien tenía apenas 19 años cuando interpretó a la alegre pero olvidable Peg en Locura de Verano, parecía destinada al estrellato. Su encanto luminoso abrió brevemente puertas en Hollywood, pero una cadena de malas elecciones cinematográficas y conflictos con directores frenaron su impulso. Se casó con el diseñador de escenografía Marcus Doyle en 1981, en una unión marcada por disputas públicas e infidelidades. Tuvieron 2 hijas, Sabrina y Lynn, pero las niñas pasaron gran parte de su infancia con los padres de Kathleen tras un amargo divorcio en 1990. Quinlan confesó en una entrevista que intentó suicidarse en 1994 durante una profunda espiral de adicción y soledad. Regresó brevemente a la actuación en películas independientes en los años 2000, pero nunca recuperó su fama inicial. Ahora, a los 70 años, vive en una casa modesta en Ojai, California, rodeada de mascotas y algunos amigos leales. A pesar de su pasado, ha abrazado la soledad y la terapia artística,
pintando a menudo escenas de su juventud. Su patrimonio se estima en $600,000, un recordatorio silencioso de una carrera que alguna vez brilló pero nunca se encendió del todo. Hannah Beyan, quien interpretó a la espirituosa Buda, un personaje menor pero memorable de Locura de Verano, tenía 22 años cuando se estrenó la película. Su breve actuación insinuaba una carrera prometedora, pero sus sueños en Hollywood se desvanecieron tras una serie de tragedias personales. Después de la película, Beyan se unió a una compañía de teatro experimental que se disolvió tras un escándalo financiero en 1978. Se casó con el poeta y activista Ralph Sterling en 1980, y tuvieron 3 hijos, River, Zion y Maya, pero el estilo de vida bohemio de la pareja expuso a la familia a frecuentes inestabilidades, incluyendo episodios de indigencia y crisis de salud mental. Sterling la abandonó en 1995 después de que Beyan sufriera un colapso y fuera internada en una institución durante casi un año. Posteriormente vivió en Oregón con su hija mayor antes de ser diagnosticada con demencia de inicio temprano a finales de los 60. Ahora, a los 73 años, reside en un hogar de cuidados, reconociendo raramente a los visitantes pero citando ocasionalmente líneas de sus antiguos guiones. Su patrimonio, que alguna vez se vio reforzado por una herencia modesta, ha disminuido a unos $80,000. Su historia es la de una esperanza desvanecida, un arte perdido en el tiempo y la melancolía silenciosa de un sueño no cumplido. ¿Quién es tu personaje favorito de Locura de Verano? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutas este tipo de contenido, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre futuras publicaciones. Gracias por tu apoyo.